tal? Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director, y nos complace que nos acompañen el día de hoy para otra de nuestras charlas literarias en donde platicamos sobre la vida y obra de algún escritor o escritora contemporáneo o clásico. Hoy también estamos emocionados porque le vamos a cambiar un poquito el formato. En vez de yo moderar la discusión, nos acompaña nuestra colaboradora, que ya conocerán, Mariana Castro. Bienvenida. Y con Mariana nos acompaña también para hablar de la vida y obra de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, Cristel Gutiérrez. Bienvenida, Cristel. Así que sin más los dejo con nuestras presentadoras. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos, muchas gracias por venir a todas y todos. Bueno, ella es Cristel Gutiérrez, ella es licenciada es licenciada en letras hispánicas, y le gusta mucho las vanguardias literarias del siglo XX, toda la literatura de la primera mitad del siglo XX y la literatura escrita por mujeres. Entonces, bienvenida, Cristel, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes que nada nos gustaría dar como una introducción un poco breve de la vida de Alejandra Pizarnik. Y con nosotros pues empieza Cristel Gutiérrez. Hola. Gracias a las personas, al equipo de Punto y Coma por recibirme y bueno, estoy muy entusiasmada por este momento. Seguramente ustedes ya conocen a Alejandra Pizarnik. Ella era una poeta, pero también era escritora, era prosista, traductora, correctora y lectora, muy importantemente. Ella nace el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires. Ella es hija de padres ruso-judíos, entonces esa experiencia de extranjería siempre la va a acompañar, no solo a sus padres, sino a la propia Pizarnik, a la propia Alejandra, aunque ella haya nacido en Buenos Aires. Y crece en este ambiente en el que se siente siempre como una extranjera, como foránea, como ajena a la experiencia de su tiempo. Y una de las estrategias que utiliza para combatir este sentimiento es precisamente la literatura, específicamente la poesía, para transformar el lenguaje y de esa forma transformar su realidad. Bueno, ya como tal, otros datos biográficos importantes es que ella empieza a estudiar en la Escuela de Periodismo y también se matricula al mismo tiempo en Filosofía y Letras. Ahí conoce a los vanguardistas de los que recibe enorme influencia, entre ellos Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire, Lautréamont tampoco, porque recibe también influencia de los poetas malditos, ¿no? O sea, están estas dos grandes influencias, dos grandes grupos de influencia, tanto los poetas malditos, como Rimbaud, Artaud, Lautréamont, y los vanguardistas del siglo XX. Y esto se va a ver reflejado en su obra hasta el final de sus días. Otras cosas es que también viaja a París y ahí permanece de 1960 a 1964. Esto es importante porque también le ayuda a conectarse y a afianzarse de alguna forma a la contemporaneidad. Ahí conoce a grandes escritores latinoamericanos. París se convierte en este espacio donde se da un crisol de ideas y de literatura. Entre ellos está Cortázar, está García Márquez, antes de que fuera García Márquez, está Octavio Paz también, que le prologa uno de sus libros de poesía. Y bueno, ya hablé mucho sobre biografía y datos, pero estos son cuestiones esenciales, creo, o sea, son cuestiones importantes para entender por qué Pizarnik es tan interesante, porque es tan interesante leer a Pizarnik, porque ella conoce la tradición, ella
es una lectora voraz que se empapa no solo de la literatura clásica, desde que es muy pequeña, sino también de como les digo, de los poetas malditos, de la vanguardia, específicamente del surrealismo, y también de sus contemporáneos. Ella está muy consciente de la contemporaneidad de la poesía y ella busca eso mismo, ser contemporánea. Muchas gracias, Cristel. Y pues ahora nos gustaría un poco abrir el foro como a perspectivas que pueda tener como nosotros, ustedes que nos acompañan, sobre Pizarnik como figura dentro del panorama literario del siglo XX, como qué impresiones tienen de ella, qué perspectivas, o sea, cómo la describirían, para abrir un poco la discusión a lo que después vamos a discutir, que es Pizarnik como mito. Entonces no sé si alguien quisiera decir algo que opina de ella o qué es lo que le gusta de ella o así. ¿Cuáles son las impresiones que tienen? Es decir, si alguien menciona a Pizarnik o si ven algún poema de Pizarnik, se la mencionan, ¿qué es lo primero que piensan sobre ella o sobre su obra? ¿Alguien? Que es muy bueno. Triste, sí, por supuesto. Bueno, eso creo que sintetiza muy bien a lo que queremos llegar, que es la mitificación de Pizarnik por medio del arquetipo de la poeta maldita o de la infante terrible, que es básicamente una espada de doble filo en el caso de Pizarnik, porque si bien la convierten en canon, la convierten en una escritora mítica, una escritora más grande que su obra, ese también es el problema, que de alguna forma esa mitificación tan grande que se le hace, esta leyenda en la que se convierte como la poeta maldita, como la Rimbaud argentina, como muchos estudiosos y lectores de Pizarnik la han descrito, es también la razón por la que su obra muchas veces puede ser opacada o puede ser inaproximable o difícil de aproximarse a ella, quizá. Y esto creo que no solo se debe a que el análisis tanto de la crítica como de parte de la divulgación literaria se ha centrado mucho en comparar o en centrar el análisis crítico textual a la par de la biografía de Pizarnik y de sus luchas con su salud mental y su vida un tanto turbulenta, sino porque también ella misma se da cuenta de esta construcción del mito, incluso cuando sigue viva. Ella misma, de alguna forma, se hace creadora de su propio mito, que es algo muy interesante, pero también que de alguna forma, años después, sigue siendo un poco perjudicial a veces. No siempre, no necesariamente, pero a veces. Hasta el punto en el que yo escuché en un diálogo entre dos escritores argentinos, uno de ellos bastante mayor, en el que decía que recordaba que en los 80, cuando estaban recuperando a muchos poetas anteriores, argentinos, los jóvenes pensaban, bueno, esto es todo, o sea, solo voy a pasar a la historia siendo un poeta maldito, escribiendo estos poemas en prosa, este texto suicida, es eso lo único que me queda, ¿no? O sea, ser un Pizarnik 2.0, incluso, sobre todo, quiero decir, para las poetas mujeres. Y bueno, esa es parte de nuestra discusión. Sí, o sea, más que nada como resaltar como el mito de Pizarnik, más allá de como opacar su obra, pues también la reduce un poco como a aspectos biográficos, que pues no es lo único que debería ser como resaltada de la obra de Pizarnik. O sea, su estilo es único, de que creo yo, y pues no deberíamos como que simplemente limitarla como a aspectos o elementos que justamente
se hace mucho énfasis dentro de ella o en su estudio por el mito justamente, que también en inclusiones incluso idealiza o romantiza como las enfermedades mentales, que es como todo un tema sobre todo trayendo el contexto contemporáneo como de las redes sociales y otros métodos de difusión, pero creemos que incluso las cosas que son como problematizables de Pizarnik como mito, también se le pueden rescatar muchas, como aquellos que muchas mujeres llegamos a la obra de Pizarnik justamente por esta popularización o difusión de ella, incluso por un elemento de identificación con algún aspecto de su vida, con la lucha con la salud mental y todas estas cosas, ¿no? Entonces siento que incluso nada más por eso es valioso como el proyecto como de recuperar su obra en la contemporaneidad. Sí, así es. Y creo que, o sea, es importante mencionar que, pues sí, a Pizarnik no es la única poeta que se le ha hecho, ni es la primera ni es la última. Y no es la única escritora a la que se le ha hecho esto. Creo que también es un aspecto que la clasifica muy bien en esta generación, en esta genealogía de los poetas malditos. Pero, y es un gran pero, no... Creo que la forma en la que también se habla sobre el mito y sobre Pizarnik, como esta poeta que se suicidó, o sea, y que terminó su vida de esa forma, y que su poesía de alguna forma estaba destinada o solo se dirigía a ese lugar, es quizá... Es incompleto decirlo así, porque Pizarnik es consciente. Ella, como creadora, es consciente de la forma en la que está escribiendo y la forma en la que el yo poético que está construyendo está buscando esa rebelión, no solo contra la vida o contra la escritura, su propia escritura que no la complace, sino con el lenguaje. Y ahí es donde quizá se relaciona muy bien con los surrealistas, ¿no? O sea, con la poesía que busca transformar radicalmente el lenguaje, expandirlo hasta sus límites más amplios y de ahí encontrar otra cosa, expandir la vida, expandir la realidad. Y claro, la actitud de Pizarnik es lo que vuelve también su poesía muy interesante, por ejemplo, que es el desencanto, quizá, a no encontrar esas posibilidades dentro del lenguaje, y es lo que también muchos críticos han interpretado como su decisión en última instancia a terminar con su vida. Pero bueno, esa es una interpretación solamente. Y para continuar ya como a un análisis ya propiamente de la obra de Pizarnik, no sé si nos gustaría como compartir cuáles son algunos como aspectos o etapas que caracterizan a la obra de Pizarnik y cómo se diferencian entre sí. Bueno, la primera etapa de Pizarnik, sus primeros poemas que escribe siendo bastante joven, tiene menos de 20 años, cuando publica la última inocencia, creo. Bueno, publica La última inocencia y estos poemas su visión en la poesía se caracteriza por ser muy minuciosa. Y este es un aspecto interesante que creo que también de alguna forma la separa un poco de los surrealistas, o la separa de esta escritura automática, de esta tendencia de los surrealistas de utilizar el inconsciente y los métodos de escritura automática para escribir. Ella es muy minuciosa, ella es sumamente cuidadosa con cada palabra. Ella describe su método de escritura como poner una hoja en blanco en la pared y estar observando cada palabra para saber cuál es la que debe de ir. Y se me imagino que esa palabra no está bien y que debería haber otra palabra, pero no sé cuál es aún, no sé cuál es esa cosa.
Y bueno, es una escritura bastante cuidada, minuciosa, como les digo. Después, ella, bueno, uno de sus temas más interesantes y más importantes es el de la inocencia perdida, el deseo a retornar a la inocencia, y esto se hace aún más cuando viaja a Francia, a París, y se encuentra en este punto de quiebre en el que se despide de la inocencia definitivamente y se enfrenta a la adultez, o a ser percibida como adulta, más bien. Y ahí es donde, bueno, a partir de este viaje ella madura como escritora también, no, o sea, lo dicen sus críticos, pero también lo digo yo. Ella madura como escritora y nacen algunos de los poemas más icónicos y más interesantes de Pizarnik, que se encuentran en el Árbol de Diana, que se publica mientras ella está en París, que lo prologa Octavio Paz, que también está en París, todo eso. Y esa poesía es muy concreta, ¿no? Si ustedes han leído a Pizarnik, quizá es por alguno de los poemas bastante sintéticos, muy breves que tiene. Yo tengo unos aquí. Les quiero decir, la rebelión consiste en contemplar hasta pulverizarse los ojos, por ejemplo. Y estos poemas se caracterizan por esta condensación extrema del lenguaje, esta búsqueda por la esencia pura del lenguaje, de encontrar la esencia de aquello que hace que el lenguaje se vuelva otra cosa, que se vuelva poesía. Y eso caracteriza esta etapa de su vida, de su poesía sobre todo. Luego ya regresando a Buenos Aires después de estar en París por 4 años, ella se encuentra con un desencanto terrible y eso se refleja en su obra. Ya para finales de los 60, para el final de esa década, su poesía se vuelve mucho más convulsa, mucho más, tiene un sentido mucho más urgente. Y aquí es donde aparecen los poemas en prosa más largos, que también conocemos, o también, por ejemplo, la obra quizá menos, de la que menos se discute, que es el teatro. Ella escribe una obra de teatro, su obra humorística también, que es muy rara, y otras cosas que también ya no evocan esa concisión y esa brevedad y esa obsesión por la minuciosidad del lenguaje y de la precisión del lenguaje, sino evoca una convulsión interna y un viaje lingüístico mucho más caótico de alguna forma, pero eso no quiere decir que no tenga rumbo. En cada momento de su obra, creo yo, por más breve o más larga que sea, Pizarnik siempre apunta, siempre tiene precisión, siempre tiene un rumbo, a pesar del aparente caos, creo yo. Sí, perdón. Y, o sea, ya más allá como de las etapas de la obra de Pizarnik, separado por sus títulos, no sé qué elementos de tema o qué elementos estilísticos como te gustaría resaltar de ella a lo largo de su producción artística, no solo de su poesía, sino también lo que tú mencionas de sus ensayos, de su teatro, no sé qué nos gustaría comentar. Bueno, de su poesía, que es de lo más difundido y de lo también más querido de Pizarnik, supongo, hay muchos ejes temáticos, pero Pizarnik pues usualmente recurre a las mismas figuras y a las mismas imágenes, pero con estas hace y deshace y no sé, evidencia que de alguna forma estas imágenes son inagotables, porque la creación de imágenes es inagotable, ya lo evidencia. Entre ellas está, por ejemplo, el aprisionamiento, ¿cómo decirlo? El aprisionamiento y el encierro, que se puede ver, por ejemplo, en un poema muy conocido de ella, quizá ustedes lo conocen, que es El despertar,
Es un poema que se encuentra en las Aventuras Perdidas y se publica antes de su viaje a París y de todo esto. Es un poema más largo del usual, bastante largo. Y aquí podemos ver, bueno, aquí lo tengo de hecho, puedo leer un poco. Ok. Este poema también evidencia un interés muy importante en Pizarnik, que es el psicoanálisis, porque el poema está dedicado a León Ostrov, su psicoanalista, y esto también la relaciona con la vanguardia, ¿no? Y con este interés de purificar o de expurgar todo lo que el inconsciente le indica, pero de una forma mucho más precisa que otros escritores de su tiempo. Y el despertar dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir en los muertos. Y bueno, aquí tenemos algunos de los elementos más característicos de Pizarnik, es decir, la jaula que representa este sentimiento de aprisionamiento, pero que también tiene una contradicción, tiene una paradoja, que es: la jaula se ha vuelto pájaro. Esta contradicción es muy característica de Pizarnik porque en general todas sus imágenes son ambivalentes. El yo lírico, mejor dicho, nunca precisa exactamente la actitud con la que se aproxima a la imagen. La imagen nunca es completamente negativa o completamente positiva, nunca es completamente clara u oscura. La jaula se ha vuelto pájaro no tiene mucho sentido, pero eso la vincula quizá a esta esperanza, o esta esperanza, quiero decir, a que con la palabra se puede liberar a ella misma, se puede liberar al yo lírico, pero por extensión también se puede liberar a Pizarnik como poeta. Pero claro, vemos que al final del poema pues no hay mucha, por la repetición vemos que no hay mucha más conclusión, no hay una conclusión a esta angustia y a este deseo de liberación, porque repite 2 veces: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Es decir, la agencia de este aprisionamiento, el poder de esta sensación de aprisionamiento es mayor que el yo lírico. Y ese es uno de los elementos o de los grandes ejes de Pizarnik, el hecho de que una imagen cuyo valor no es claro, no es completamente positivo o negativo, se vuelve más grande que el yo lírico y tiene una vuelta de tuerca, porque se vuelve contra el yo lírico y el yo lírico no prevalece. Pero creo que ese es muy importante, digo. Y si no han leído El despertar, que supongo que es, como les dije, es muy conocido, pues Bueno, ya toda nuestra parte. No sé si el público tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, que podamos discutir este. Hola. Digo, no es una gran pregunta ni nada así, no estoy agarrando un detalle. O sea, quisiera saber por qué dices que la parte comédica que intentó hacer la autora es real. O sea, la parte lo mencionaste y la verdad no sé por qué. La parte humorística. Humorística, perdón. Sí, porque me estoy contradiciendo un poco, porque no quiero que el análisis de Pizarnik se vuelva solo de autobiografía, pero algunas de sus biógrafas y también de lo que yo he leído de su obra humorística, para este punto de su vida, que es ya a finales de los 60, ella muere en el 72, entonces ya es
ya es a final, o sea, en la última etapa de su vida, su humor se vuelve mucho más oscuro y es muy, muy pesado, y sobre todo pesado para las personas que la conocieron. Es decir, ella utiliza estas figuras como muy grotescas. Por ejemplo, tiene un texto que se llama El Pernambuco o Hilda, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí, pero... Ay, perdón. Se llama La Bucanera de Pernambuco o Hilda la Polígrafa. Ahí está, me faltaban algunas palabras. Sí, se caracteriza esto porque, como les digo, ya al final de su vida ya hay una influencia mucho más grande a los surrealistas, pero por las imágenes que ella construye. Es una escritura más, aparentemente más caótica y también más cruel, de alguna forma. Las bromas que ella hace, o sea, la obra humorística refleja cómo era en su vida y cómo su humor también fue cambiando. Así lo dicen sus biógrafos también, sus biógrafas. Y pues nada, o sea, si ustedes piensan en Pizarnik como una humorista, pues es un poco extraño, es como nada que ver. Pero en realidad sí lo fue. y eso también tiene un poco de... Bueno, a mí me conmueve mucho porque me deja ver que, a pesar de que estaba en un momento bastante oscuro, un momento muy convulso, en el que también se sentía muy sola y que como que sus amigos la estaban abandonando, según ella, pues ella también utilizaba esta escritura que la verdad no le era muy familiar. Es decir, era muy bromista, todos sus amigos lo mencionan, pero ella no estaba acostumbrada a escribir humor, y el hecho de que pudiera hacerlo hacia el final de su vida y de que usara también esas estrategias y ese género poco común para ella, también es muy interesante, creo. Pero sí era rara, lo siento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. ¿Qué opinión tienes tú? Porque yo detecto una línea muy delgada entre lo lírico, lo psicótico y lo onírico. Y creo que lo fue combinando a través de toda su trayectoria. ¿Qué opinión tienes tú respecto de estos altibajos, de esta, de alguna manera, personalidad pues un poquito, digamos, medio maníaca, ¿no? Depresiva? Pues yo creo que volvemos a esto, o sea, es imposible, yo no creo que sea posible eso, separar la vida de un autor de su obra, y no es como para cancelar autores, o sea, no necesariamente, pero es algo que está alimentando uno al otro. Eso no quiere decir que la única clave de lectura o de análisis de la obra de cualquier persona, en este caso Pizarnik, sea la biografía, porque es muy redundante y es simplista, pero creo que sí hay claves de lectura en la que ella misma, como se sabe surrealista y se sabe vanguardista, ella sabe que la vida y el arte están entrelazados todo el tiempo, y ella buscaba que eso fuera así. Y ella misma también es autora de su propio mito, lo que la vuelve también consciente y autora de la Pizarnik, que fue poeta y que fue escritora, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que se conjuguen estos tres aspectos que mencionas, o sea, el onírico, que también tiene que ver con su interés en el psicoanálisis, por ejemplo, y en su influencia del surrealismo, la influencia que recibe, y lo psicótico, porque bueno, también se
se sospecha que ella padecía de lo que ahora conocemos como bipolaridad, y también de lo... ya no recuerdo, y lo lírico. Lo lírico también. Y lo lírico, lo onírico, lo lírico y lo psicótico, creo. Pues eso es también como sus herramientas de trabajo, ¿no? O sea, el estilo, la forma en la que ella escribe, pues está entrelazado con su vida porque esa era la forma en la que ella trabajaba. Ella era, y lo mencionan sus biógrafas, o sea, ella se dedicaba a escribir. Ella no podía hacerse de comer, no podía vivir prácticamente, o sea, en términos prácticos, mucha gente tenía que ir a ayudarla porque ella escribía todo el tiempo y ella era una lectora voraz, como les digo. Y esos aspectos se ven reflejados en su obra, claro, pero no son lo único que hay, pero inevitablemente sí están entrelazados todo el tiempo, por las influencias que ella tiene, por el contexto en el que vive, por su personalidad y por su misión como escritora, por quien ella quiere, por lo que ella quiere ser y por quien ella quiere convertirse, ¿no? Yo pienso que es difícil de juzgar una obra por la enfermedad del autor, porque si empezamos a calificar así, muchos quedaríamos descalificados, ¿no? Muchos de los grandes creadores quedarían descalificados. Y también mezclar la biografía, digamos, con la obra también te va a conducir a problemas, digamos, éticos, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, bueno, que era lesbiana y era bisexual, ¿verdad? Y juzgar la obra desde este punto de vista, ¿verdad? Pero en una parte de su obra, ¿verdad? Es sumamente explícita, ¿verdad? Podríamos decirlo así, todo es elegante, ¿verdad? Pero bastante explícita, ¿verdad? Podríamos decir, no es una obra pornográfica, pero sí está, digamos, rodeando las fronteras, ¿verdad? Entonces eso me imagino que pues, le dificultó el regreso a Buenos Aires, ¿verdad? Porque es un país totalmente diferente de Francia y totalmente diferente de París. Y luego en la historia de su obra, pues, yo hice, hoy en la mañana me dediqué a hacer un análisis un poquito estadístico de su lenguaje, ¿verdad? Entonces uno pensaría, si era enferma, ¿verdad? Mental, ¿verdad? Bueno, si fuera una psicótica, porque el psicótico no puede manejar su psicosis. Esa es la diferencia entre un psicótico y entre un gran artista. Sí, y normalmente los psicóticos cuando tienen un brote de psicosis, ¿verdad? Pierden el lenguaje o se disminuye el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje va achicándose, la cantidad de palabras que pueden utilizar o las expresiones que pueden hacer se pierde, ¿verdad? Y si tú comparas, por ejemplo, la primera parte de la obra y la segunda parte de la obra, si divides la obra de las 300 páginas de la obra completa, lo divides a la mitad, y entonces la primera mitad utiliza más o menos 3.600 palabras diferentes, que es muchísimo para poesía. ¿Sí? Es darse cuenta, si tú escribes un libro de poesía y tienes 3.600 palabras diferentes, tienes un vocabulario, no es solamente el vocabulario, pero tienes una herramienta tremenda. Y si tú comparas con la segunda parte de la obra, tiene los mismos 3.600. Pero las palabras de cómo los utiliza son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera parte utiliza mucho la palabra hombre, niño, utiliza algunas palabras claves que se repiten en todos sus poemas, ¿verdad? Y luego en la segunda parte de la obra utiliza, más bien no utiliza la palabra hombre, se refiere a mujer, a niño, habla mucho sobre corazón, utiliza muchísimas veces la palabra corazón, de los verbos utiliza ver, comprender,
utiliza mucho la palabra quién es o quién, ¿sí? Se ponen preguntas. Y lo que sí se puede notar, ¿verdad? Si tú buscas un análisis del tono de sus poemas, la primera mitad de su obra es, digamos, relativamente optimista, ¿verdad? Sí es muy surrealista, pero optimista. Y la segunda parte, haz de cuenta que se va como un 60% para abajo, habla mucho sobre la oscuridad, sobre la niebla, ¿sí? Y se detecta fácilmente que pierde contacto con la realidad. Eso es lo interesante, porque uno pensaría, una enferma mental pues debería destruirse, ¿verdad?, desde su personalidad, y debería de perder la capacidad de escritura. Y con ellas sucede lo contrario, o más bien no afecta su manera de expresarse por el número de palabras y con las maneras como lo hace, ¿verdad? Pero sí cambia su percepción de la realidad, o sea, se pierde en la realidad. Está desesperada porque no logra tocar la realidad. Amplió su estado mental, digamos, en una conciencia ampliada, ¿verdad? Pero perdió el límite. Eso es lo interesante, o sea, es una obra sumamente provocadora e interesante, ¿verdad? Yo creo que muy buena lectura para Monterrey. Yo creo que es muy recomendable, sobre todo para las jóvenes generaciones, simplemente abrir la vista, ¿verdad? No pensar que todo está así cuadrado y que no puede uno pensar ni nada. Pero tiene digamos este ejemplo, ¿verdad? Ahora, se puede preguntar, ¿por qué fue así? ¿Por qué su conducta fue así? Porque su conducta sí fue bastante promiscua, ¿verdad? Eso fue reconocidísimo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué fue así? Entonces, uno puede, lo que decía la hermana de ella, ¿verdad? Decía, no, era por una viruela que le dio y mató a su padre y a ella que no tocara, ¿verdad? Esa es la versión de la familia. La hermana que tenía, ¿verdad? Que escondió durante mucho tiempo unos manuscritos y algunas cosas íntimas de ella. Y luego, si tú te vas a lo que le daban de medicinas, lo que le daban los psiquiatras, ¿verdad?, de medicinas, hay una medicina que se llama Socabal. Es una medicina psiquiátrica que se utilizaba en el tiempo, ¿verdad? Y que uno de los efectos de esta medicina es que a cierta dosis relaja, digamos, el comportamiento social. ¿Sí? Entonces mucho de eso, lo que ella vivía, ¿verdad?, no era porque fuera así, ¿verdad?, o porque quisiera provocar a alguien, o porque simplemente por las medicinas que le daban, haga cuenta que le volaban mitad del cerebro. Y lo interesante es que seguía escribiendo. O sea, ese es el ejemplo, ¿verdad? O sea, a pesar de las medicinas, a pesar de todo, a pesar de que sus amigos lo abandonaron, y otra amiga que la encuerdaba y que decía, sí, tú eres la niña terrible, ¿verdad? Debe ser así, porque construía su... Quiero compartir algo. Nos preguntamos, quiero compartir algo. ¿Cómo mencionas eso de que a pesar del medicamento y todo, cómo seguía escribiendo y él seguía muy consciente y todo? Mi papá, por ejemplo, yo quiero compartir algo. Mi papá es abogado fiscal, muy bueno, es muy reconocido aquí en México y es como súper apasionado y está grande. Y resulta que él tiene demencia. O sea, se le va la onda, a veces no reconoce a la gente, o de que se quiere salir de la casa y se lo encuentran en el parque, la policía, o sea, pues se le va la onda. Y toma medicamentos muy fuerte y todo, pero a pesar de todo eso, o sea, él sigue escribiendo sus amparos, o sea, el documento legal para defenderse. O sea, él hace cuenta que como si tuviera 30 años todavía. O sea, y hoy a la fecha sigue escribiendo sus amparos y sigue trabajando y sigue defendiendo a sus clientes. Y es muy reconocido, o sea, y ahí... Es como que una parte del cerebro que funciona. Sí, o sea, es muy selectivo. Ajá, supongo. Pero en otras cosas no, por ejemplo, a veces para hablar o así, o sea, no puede, se le da la onda. Pero él se sienta y teclea y escribe, o sea, como si nada, haz de cuenta, o sea. Wow. Y lo veo yo también y se me hace algo muy interesante, como no sé ahí cognitivamente o así, siento que está interesante ver cómo qué pasa en esos casos, ¿no? Claro, todo un tema.
ella no estaba loca, ella planeó su muerte, ¿verdad? Varias veces intentó suicidarse y cuando lo logra, ¿verdad? En realidad pidió permiso del hospital psiquiátrico donde estaba encerrada, ¿verdad? Fue a su casa y se echó ese medicamento o el sobredosis y así se quitó la vida, ¿verdad? O sea, estaba planeado, no estaba loca, digamos. Yo quería comentar más allá de su personalidad, tengo voz bastante fuerte, creo, ¿verdad? Sí, más allá de su personalidad, digo, lo poco que he leído, y lo leí el día de hoy, y un poco porque circula mucho en redes sociales el nombre de ella, me da la impresión de que hay un grupo de gente que no le gusta mucho la poesía romántica, la poesía que dice el cielo es azul, ¿no? Hay estrellas. Siento que ese grupo de gentes que no gusta mucho esa poesía tan melosa, ¿verdad? Le gusta este tipo de poesía. Desde mi punto de vista, ella, digo, no sé qué coeficiente intelectual tendría, pero me da la impresión por su lenguaje y lo poco que leo, que es impresionante. Y con lo que comentabas hace un rato, ella hace, desde mi punto de vista, hermosas definiciones de cosas sin definir. O sea, no define, sin embargo, con esos contrastes que tú comentabas hace rato, logra definir y me da la impresión de que es una maestra dándote un golpe como lector con 3 versos. Yo en lo personal siento que me golpea, o sea, y que esa definición retumba en mi cabeza porque es muy buena. Incluso hay uno aquí al final que se llama La palabra que sana y que es muy famoso en Twitter, o lo tuitean mucho, que dice, por eso cada palabra dice lo que dice y además y otra cosa. Entonces, sin usar palabras muy complicadas ni la gran metáfora, es una maestra combinando estas cosas y a mí como lector, pues eso siento que con 3 versos, wow, me golpea, me deja pensando. Esos son los neosurrealistas, ¿verdad? Porque en Argentina había surrealistas y estaban existencialistas y todo, y era la única que revolucionó el lenguaje arriba, o sea, era la una sola. Es decir, había más surrealistas. Ola Orozco, que también fue amiga de Pizarnik, era una de ellas y ella conocía a sus contemporáneos, pero pues sí, como has observado, el dominio, el deseo de escarbar el significado, la esencia del lenguaje y de revolucionar el lenguaje a través de la poesía, de crear a través del lenguaje, es inaudito, creo, y es impresionante por la concisión de los poemas, como bien han dicho. Hay un poema que me gusta mucho de ella que se llama, no sé si lo encuentre, pero es el centro de... Espera, lo quiero encontrar. ¿Es los pequeños cantos? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los pequeños cantos? Que dice el centro de un poema es otro poema. Sí, ese es. Los pequeños cantos, que de hecho es de los últimos libros de poesía que ella publica ya un año antes de morir, me parece. Y es un poema muy, muy corto, pero que también transmite el interés que ella tiene por la metafísica de la poesía como tal, y por hacer, no quiero decir que ella hacía ontología, porque eso también la colocaría en otro lugar, pero ella hacía antología de la poesía y del lenguaje. O sea, estaba muy consciente de que el lenguaje era su herramienta y ella lo utilizaba en todo momento, pero bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón. Lo interesante de ella es que su capacidad de expandir la conciencia. Sí,
es lo que hace la hace diferente como poeta. Por ejemplo, en Tsvetaeva, Marina Tsvetaeva tenía la misma, la poeta rusa, ¿verdad? Decía, para ser uno un poeta debe traspasar las fronteras. ¿Las fronteras de qué? Pues probablemente, no sé, sociales, emocionales, intelectuales, de imaginación, amplias. No, claro que sí. Cristel, no sé si tengas alguno otro comentario con el que cerrar la discusión. Pues también les invito a que lean a Pizarnik, si no lo han hecho. Solo les quiero compartir ese último poema, que es muy corto y está muy chido. A ver. ¿Cómo se llama? El centro. Y sí, está en Los Pequeños Cantos. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro del poema. Para ustedes. Gracias. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por asistir. Y pues se quedan en su casa. Gracias. Y compren el punto y coma. Nos queremos. Nos queremos. Ay, pues no. Ahora ya lo puedes hacer. Es lo mejor. Entonces ahora yo